¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con unos días de retraso, grabo este vídeo con el cual concluimos la primera sección, creemos, de la primera parte, la profesión de fe, del Catecismo de la Iglesia Católica. Creemos que se extiende entre los números 166 y 184 y que forma como un díptico con la otra forma del verbo creer. Creo, en la semana pasada. Creo, creemos. Y hoy vamos con el creemos. Recordamos cómo la fe es un acto personal. El catecismo, en el número 166, da una definición de fe. Y dice así: respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. No voy a dar más explicaciones. Estáis perfectamente capacitados para entender esta definición con todo lo dicho por el catecismo hasta ahora. Solamente me quiero detener en el adjetivo personal. La fe es un acto personal. Personal, no estamos hablando de algo que sea individual, sino personal. Personal significa que compromete a toda la persona. Compromete la inteligencia y la voluntad al mismo tiempo. Compromete el afecto y el sentimiento. Compromete lo íntimo con lo exterior, aunando lo privado y lo público. Esto es lo que significa que la fe es un acto personal. No que la fe sea un acto individual, y mucho menos aún individualista, sino que porque es personal, afecta a la persona y a todas las realidades que afectan a la persona. Por eso, y esto podemos ponerlo entre paréntesis o entre corchetes, pero nos viene muy bien para responder a algunos de los que quieren condenar a la fe, a la vivencia en las sacristías o en los domicilios. No, la fe no es privada, la fe es personal. Y precisamente porque es personal, tengo el derecho y el deber, el derecho de vivirla en lo íntimo y en lo exterior, desde lo íntimo hacia lo exterior, en todas las esferas de mi vida. Y además tengo el deber de hacerlo. La fe cristiana, si solamente fuese algo interior, sería una espiritualidad y no afectaría a los demás. No afectaría. Sin embargo, la fe cristiana, al ser personal, es social. Y está llamada a ser levadura en la masa, a ser fermento, a ser sal y a ser luz. Por eso el catecismo continúa diciendo que la fe no es algo aislado, en dos sentidos. En el sentido de que la fe es integradora, y por eso hablamos de la unidad de vida, unidad, preposición de vida. Tenemos un solo corazón y con el mismo corazón amamos a Dios y amamos al prójimo. Y por eso mismo, con el amor de Dios no podemos odiar al prójimo. Y con el odio al prójimo no podemos amar a Dios. O con el amor al prójimo no podemos odiar a Dios. Y por eso mismo la fe es comunitaria. La fe nace, crece y se extiende en la Iglesia. Desde la Iglesia y en la Iglesia. Si yo no soy miembro de la Iglesia, no soy nada. Si yo no soy miembro de la Iglesia, no tengo nada que ver con Jesucristo. Esto es importante y esto, ya sabéis, nos distingue de los que llamamos hermanos separados. Continúa el catecismo jugando con estas palabras, creo, creemos, con estas dos formas verbales del verbo creer.
Nuestra fe es siempre y a la vez un creo, en cuanto que es la fe de la Iglesia profesada por cada creyente, y es siempre un creemos. La fe de la Iglesia es siempre la fe en cuanto tradición viva, perpetuada por el oficio de los obispos, en comunión con Roma y confesada en la asamblea litúrgica. Lo mismo que decimos de la palabra de Dios, que tiene su plenitud cuando se proclama en la misa, la fe, el credo, tiene su plenitud cuando se proclama, se confiesa en la misa. Los números 168 y 169 llevan como título «Mira, Señor, la fe de tu Iglesia». Os suena, ¿verdad?, de la celebración de la misa. Es la fe en la que se asienta la oración pronunciada por el sacerdote ante Jesús, Eucaristía, en la misa. La fe gestada en la matriz de la vida eterna, que es la Iglesia, fecundada por el Espíritu Santo, como un día María fue fecundada por el Espíritu Santo. Mira la fe de tu Iglesia. ¿Cuál es la fe de tu Iglesia? ¿Cuál es la fe de la Iglesia de Dios? Sino el mismo Cristo ofrecido. El Cristo ofrecido, gestado en el seno virginal de María, ofrecido en la cruz. El cuerpo y la sangre de Cristo, Cristo vivo, confeccionado en la Iglesia, en el sacramento de la Eucaristía, en la misa. Mira la fe de tu Iglesia. No es algo que aportemos nosotros, es Dios mismo, Cristo mismo. Por eso, Fausto de Arriez, que es un obispo del siglo V, escribía en su Tratado de Espíritu: creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nacimiento, y no en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. No, la Iglesia no es el autor de nuestra salvación. La Iglesia es la matriz en la que nacemos a la fe por obra del Espíritu Santo. Es importante, y el catecismo así lo significa, cuando habla del lenguaje de la fe, citar a Santo Tomás de Aquino. Cuando en la Suma Teológica afirma que el acto de la fe, el acto del creyente, no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Esto es importante. Cuando creemos o cuando profesamos el credo, no estamos haciendo profesión de fe en unas palabras mágicas, sino que estamos profesando nuestra fe en Dios Padre realmente existente y que no es un concepto vacío, en Dios Hijo realmente existente, que no solamente es una idea o una leyenda, sino que es el Hijo de Dios encarnado. Cuando creemos en el Espíritu Santo y decimos que creemos en el Espíritu Santo, no estamos diciendo que creemos simplemente en una expresión, en una idea, sino en la realidad del Espíritu Santo. Porque sin la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cristianismo sería una ideología, además levantada sobre cimientos falsos. Y esto no es así. Creemos en la realidad que comportan las palabras. Es decir, hay algo en lo que decimos cuando profesamos el credo. Y rezar el credo y confesar la fe de esta manera, palabra y realidad que enuncia la palabra, supone que tengamos que hacer dos acercamientos: el acercamiento de la memoria para sabernos el credo
y el acercamiento de la contemplación para descubrir detrás de la palabra, en la oración, con los ojos de la fe, aquello que estamos pronunciando. La fe es una, como uno es el bautismo, como uno solo es el Señor, como uno solo es Dios. ¿Cuántas veces cantamos ese cántico tan popularizado, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre? Tomado de las epístolas paulinas. Claro, esto es importante. Si la fe es una, no hay muchas fes. El catecismo nos ayuda a conocer la fe de la Iglesia, que es la que debemos profesar, es la que nos lleva a la salvación, no mi fe, la fe de la Iglesia, que es la fe de Jesucristo. El catecismo nos lleva a conocer la fe para discernirla de lo que no es fe. Muy importante, porque lo que no es fe de la Iglesia son subjetividades, y esto es modernismo y protestantismo. Y cuidado, no solamente hay modernismo de lo que podríamos llamar progresista, que entiende la fe como algo subjetivo, sometido a la ciencia, a los avances y al espíritu del tiempo. También hay un modernismo, subjetivismo, que se presenta bajo tradicionalismo y que intenta acallar la fe de la Iglesia en una suma de tradiciones con minúscula, en una suma de revelaciones particulares, en una suma de experiencias subjetivas, por más que se hagan con una conciencia viva de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, por ejemplo. Porque no es lo mismo estar juntos que ser comunidad. De esto hablaremos más veces, pero tenemos que discernir qué es la fe. ¿Qué es la fe? De lo que no lo es. Y ahora, pues, el credo. El credo. El catecismo en este momento nos presenta el símbolo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano en 2 columnas. Será el tema del próximo de los vídeos. Quiero decir que el credo, y lo digo con Benedicto XVI, no solamente es una exposición de una serie de artículos en los que consiste nuestra fe, sino que es una oración. Muchos de nuestros hermanos católicos han olvidado que el credo se reza al comienzo de nuestra oración personal o al comienzo de nuestro día, para recordar que somos cristianos y en qué creemos, que se reza al comienzo del rosario o al final, que se reza delante del Señor sacramentado. Vamos a recuperar el credo como oración. Y ahora quiero leeros desde la carta apostólica en forma de motu proprio, titulada Porta Fidei y escrita por el Papa Benedicto XVI para convocar el Año de la Fe, que se celebró en el año 2011, el número 9b. Porta Fidei, por si queréis leerla, me parece que es muy bueno. Pues aquí dice lo siguiente el Papa. No es por casualidad, o no por casualidad, los cristianos en los primeros siglos estaban obligados a aprender de memoria el credo. Esto les servía como oración cotidiana para no olvidar el compromiso asumido por el bautismo. San Agustín lo recuerda con unas palabras de profundo significado, cuando en un sermón sobre la Reditio Symboli, la entrega del credo, dice:
el símbolo del sacrosanto misterio que recibisteis todos a la vez y que hoy habéis recitado uno a uno, no es otra cosa que las palabras en las que se apoya sólidamente la fe de la Iglesia, nuestra Madre, sobre la base inconmovible que es Cristo el Señor. Recibisteis y recitasteis algo que debéis retener siempre en vuestra mente y corazón y repetir en vuestro lecho, algo sobre lo que tenéis que pensar cuando estáis en la calle y que no debéis olvidar ni cuando coméis, de forma que, incluso cuando dormís corporalmente, vigiléis con el corazón. Esto es lo que dice San Agustín del credo. Hoy no estoy ni en el seminario ni estoy en Biescas, estoy en el lugar de mi familia materna. Y aquí en la sala donde rezo y estudio, en la casa del pueblo, no solamente tengo la fe de mi madre, catecismo, sino que tengo, y os lo voy a enseñar, el crucifijo de mi tatarabuela. Es un crucifijo, como podéis ver, muy sencillo, una madera muy fina, metálico. La verdad que no es una joya, en el sentido de estar elaborado con materiales preciosos, pero sí que es una joya, es un relicario. Por cierto, es de lo poco que se salvó durante la guerra civil del bombardeo de esta casa. Le tengo mucha estima y ante él hago algunas de mis oraciones en las que también estáis vosotros. Hasta la próxima semana.